Sí, ¿Sí? Va. ¿Comenzamos, doctor? Bueno, pues yo soy el doctor Alfredo Yáñez, R3. Vamos a continuar con el módulo 3 y terminar pues el tema de farmacodinámica. Ya hemos visto la primera parte, vamos a hablar la segunda parte. Esto vamos a hablar un poco de ultrasonido, puntas, capuchones y los tipos de ultrasonido y la modulación de su energía. La coordinadora fue la doctora Arisbel Gutiérrez y pues tenemos aquí al doctor Guillermo Ábalos y pues no veo aquí a la doctora Esmeralda, pero esperemos llegue. Sí. Bueno, pues los temas, como ya he mencionado, van a ser principalmente el ultrasonido, cómo se genera y su mecanismo de acción, las puntas que vamos a tener en las piezas de FACO, los capuchones y los tipos de ultrasonido, así como su liberación de energía. Pues vamos a empezar, ¿no? Para empezar, el ultrasonido, pues es esta serie de ondas mecánicas, ¿no? Que generalmente son longitudinales, que su frecuencia está por encima de la capacidad de la audición humana, va aproximadamente de 18 a 20 kilohertz. Y pues bueno, para poder generar estas ondas o estas vibraciones necesitamos de transductores. Estos son sistemas que van a convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Existen dos principales, los transductores magnetoestrictivos y los piezoeléctricos. Vamos a hablar principalmente de los piezoeléctricos, pero nada más para que quede ahí explicado. Los magnetoestrictivos estaban basados en unas láminas ferromagnéticas que estaban rodeadas por una bobina eléctrica. Esto generaba un campo magnético y hacía que las láminas oscilaran, haciendo el movimiento torsional y vibratorio. Pues bueno, las piezoeléctricos, que son principalmente las piezas de FACO, todas van a tener diferentes presentaciones según la casa comercial, pero todas funcionan bajo el mismo mecanismo. Aquí pues cabe mencionar que la que más vamos a estar utilizando va a ser el ICIFACO, ¿no? Que es el que tiene el OERTLI, que son el Catarrex y el Faros, ¿no? Que principalmente es lo que ocupamos aquí. Pues bueno, la pieza de mano ya sabemos que tiene un sistema interno que es el transductor, que va a convertir esta energía eléctrica en mecánica y también va a tener pues sus dos vías, tanto de irrigación como de aspiración. Para entender todo el sistema piezoeléctrico hay que entender que hay ciertos cristales que al comprimirse van a generar una corriente eléctrica y de manera contraria o de manera inversa, cuando nosotros le ponemos una corriente eléctrica a estos cristales, también se van a comprimir. Entonces, una vez que nosotros aplicamos una corriente de alta frecuencia a estos cristales, van a oscilar. Entonces, estos cristales se montan en este tubo que va a tener un diámetro decreciente. Entonces, este diámetro decreciente va a llegar hasta la punta del faco y pues bueno, este diámetro decreciente nos sirve como pues, catalizador o amplificador de estos movimientos. El ultrasonido se va a producir mediante unas oscilaciones entre 25.000 y 60.000 veces por segundo, que esto se llama hertz, y bueno, se va a transmitir esta energía a través de la pieza de mano hasta la punta, generando este movimiento oscilatorio. ¿Perdón? No, tengo entendido que no. Ah, bueno, ahora, pues ya que tenemos este cristal piezoeléctrico dentro de la pieza de mano, pues este nos va a dar dos tipos de pues, funciones principalmente, ¿no? Nos puede dar un desplazamiento lineal, lo que nos va a dar un ultrasonido longitudinal o convencional, o nos puede dar un movimiento oscilatorio. Esto nos va a dar el ultrasonido como tal torsional. Ahora, el porcentaje de desplazamiento que va a tener esta pues, punta o la longitud que va a tener, pues nos va a dar como tal el poder, ¿no? Mientras más corriente eléctrica le estemos dando, va a tener un mayor desplazamiento en nuestra punta. Entonces, esto va a generar mayor poder. Y tengo un pequeño video para que más o menos veamos. No sé si voy a correr. ¿Se ve? Vemos más o menos cómo son estos movimientos. Realmente a una velocidad normal no se llegan a percibir, pero a estas velocidades muy cortas sí alcanzamos a ver los movimientos. Ahora, pues ya habíamos mencionado que mientras mayor corriente, más va a ser el desplazamiento. Entonces, el efecto tip del vacuumulsificador se interpreta como de un rotomartillo o un perforador al estar percutiendo sobre una superficie. En este caso, pues va a ser nuestro cristalino. Entonces, esta punta de faco que va a estar oscilando
dependiendo de la capacidad del equipo, que por lo general van entre los 28 y los 40 kilohertz. Esta frecuencia de oscilación pues viene ya de fábrica en cada una de las máquinas. Lo único que sí podemos hacer, por la forma de ajustar la potencia, es vamos a modificar el recorrido que va a ser nuestra punta. Aquí podemos verlo ejemplificado, un recorrido del 50% o del 100%. Entonces la potencia realmente va a ser la combinación de esta frecuencia y el recorrido longitudinal de la punta. Vamos a hablar un poquito ahora de las puntas como tal, ¿no? La punta del faco es la única pieza del sistema que va a estar en contacto directo con el ojo. Entonces, al estar sometida a altas vibraciones y altas velocidades, suelen desgastarse. Su composición principalmente es de titanio, aunque tiene varias aleaciones, dependiendo de las casas comerciales, que pueden ser aluminio, vanadio y hierro. Y a pesar de que están diseñadas para ser de tener más de un solo uso, pues hasta cierto punto son desechables por el desgaste al que están sometidos. Ahora, hablando de las puntas, pues vamos a hablar principalmente de un cuerpo o un vástago y un extremo distal y una boca. También vamos a hablar de sus diámetros. Las puntas van a tener un diámetro externo que principalmente nos va a marcar el tamaño del capuchón que vamos a estar utilizando para su irrigación, y el diámetro interno nos va a hablar de qué tanto, qué más o menos surge van a generar. Mientras tengamos un diámetro más grande, significa que estas puntas van a ser más difíciles de ocluir, pero al mismo tiempo nos van a dar un mejor agarre, y en el momento en que se desocluya nos da un mayor surge. Ahora, el bisel es pues esta angulación que va a formar la inclinación de la punta de faco en su extremo respecto a la vertical. Eh, Hoy en día solo se fabrican puntas de 0, de 30 y de 45 grados. Y también hay que mencionar que mientras mayor bisel tenga nuestra punta, significa que vamos a tener una mayor superficie, vamos a tener un mejor corte. Entonces ya mencioné que a mayor superficie, más difícil de ocluir, mejor agarre, a mayor bisel, mejor corte. Ahora, pues la primera punta de faco que se inventó fue la Turbosonic en el 93. Esta era un poco más gruesa, tenía diámetros externos de 1.1 y un interno de 0.9, lo cual nos dejaba hacer incisiones de 3.2. Después tuvimos la Microtip, esta ya era un poco más delgada, con un diámetro externo de 0.9 y un interno de 0.7, lo cual nos dejaba utilizar incisiones un poco más pequeñas de 2.75 milímetros. Ahora es importante mencionar este sistema. Después se creó el sistema o el dispositivo ABS, que esto básicamente es un Aspiration Bypass System. ¿Qué es? Pues es este pequeño orificio de 0.18 milímetros que va a estar aproximadamente a unos 4.5 milímetros del bisel. ¿Y para qué funciona? Este orificio siempre va a estar cubierto por el capuchón. Funciona como un mecanismo de refrigeración de la punta. La punta normalmente se enfría gracias a la misma irrigación y aspiración, pero cuando nosotros ocluimos la punta, pues ya no tenemos esta irrigación, y eso genera mayor calor y mayor daño a córnea y endotelio. Entonces, al tener este pequeño orificio, permitía un paso de pues la misma solución a través de nuestro capuchón al interior de la punta para que pudiera enfriarse, generando menos daño térmico a nivel del endotelio y córnea. De ahí las siguientes puntas, pues son las puntas flared. Estas puntas son, pues como tal, acampanadas o atrompetadas, ¿no? Como lo podemos ver aquí, su diseño. Obviamente son puntas un poquito más anchas en comparación con las estándar o con la microtip, pero bueno, tiene un mayor poder de sujeción debido a su, a su diámetro tan ancho, ¿no? Nos permite aumentar vacíos hasta 500 milímetros de mercurio sin necesidad de aumentar la infusión, y obviamente nos reduce el estrés con la energía y mejora la maniobrabilidad. Las puntas Kellman son puntas curvas, tienen una angulación de aproximadamente 22 grados y tienen un bisel hacia arriba. Estas puntas, pues al tener un bisel y una angulación, nos daban un mejor corte y pues se enfrentan al núcleo casi a un ángulo de 100 grados, facilitan la oclusión de la punta por su misma angulación, y obviamente son buenas para el esculpido y pues dan un mejor acceso al fondo del saco capsular. Las puntas Macul son este tipo de puntas que tenían un recubrimiento de teflón. Este pequeño recubrimiento de teflón pues nos ayudaba a disipar el calor
generado y mejorar la inflamación y el daño por calor a la córnea. Y pues este diseño nos facilitaba incisiones de 1.5 a 1.8 milímetros de manera segura. Las puntas tapered son como pues las puntas entre la microtip y la flared. Sí, aquí podemos ver en sus diámetros como no son tan anchas como las flared, pero tampoco son tan delgadas como las microtip. Estas también son tipo Kellman, es decir, están anguladas y tienen biseles de 30 y 45 grados. Entonces, su boca era ensanchada, aunque no tanto como la flared. Tiene una boca grande con un diámetro de 1 milímetro y un cuerpo de 0.8, pues tiene una mejor superficie de sujeción que la microtip, pero pues, ay, perdón, y pues nos ayudan mucho eh, en sujeción. Y esta utiliza incisiones de 2.5, 2.75 milímetros. Y la punta mini flare Kellman, esta es una punta que está diseñada para el tipo de energía torsional. Sí, al estar angulada y tener un bisel de 30 o 40 grados, nos daba un mejor corte. Esta utilizaba incisiones de 1.8 a 2.4 milímetros y pues bueno, se creó para el tipo de energía torsional. Y algunas puntas especiales, pues bueno, la punta Osil 12 es una punta muy similar a la Kellman, pero la angulación en lugar de ser a 22 grados, esta angulación es a 12 grados. Y la Crespo es una punta, pues que va a tener esta forma espatulada, ¿no? Que vemos aquí, esta de aquí. Y bueno, aumenta la superficie, está diseñada igual para ultrasonido torsional, lo cual nos da mejor superficie de corte. Y bueno, lo más importante de esta es que pues es muy poco probable que se deocluyan porque el diámetro de la boca es mucho menor al diámetro del lumen del cuerpo, a diferencia de otras como la FLAIR. Este es un pequeño, pues, diagrama de flujo en el cual vamos a hablar más o menos de las puntas que tuvimos. Tuvimos la Turbosonic, luego la Microtip, de ahí se introdujo el sistema ABS, de ahí tuvimos ya fueran rectas o Kellman con las diferentes biseles, de ahí se introduce la Flair, luego la Tapper, que es una intermedia entre la Microtip y la Flair, y ya después la Mini Flair. Hablando de los capuchones, pues bueno, estos capuchones siempre están hechos de silicón líquido de grado médico. Están diseñados para dar protección térmica a la córnea y obviamente también van a mantener nuestra cámara cerrada y estable. Realmente cada casa comercial tiene sus diferentes colores dependiendo el tipo de incisión que estamos ocupando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que para una incisión de 2.8 puede utilizar capuchones o amarillo o azul, de 2.2 un transparente, 2.5 un blanco y 1.8 un naranja. En este caso, estas son los capuchones que utiliza el sistema Wertli, que es el Catarrex o el Paros. Entonces podemos ver que el capuchón gris es para incisiones de 1.6 a 1.8, el capuchón transparente es para incisiones de 2.2 a 2.4 y el azul es de incisiones de 2.8 hacia arriba. La realidad es que yo el capuchón que más he visto es el azul por el tipo de incisiones de 3 milímetros y de 2.8. Y tenemos los capuchones de una casa comercial Dork, que igual nos maneja diferentes colores según pues el tipo de incisión que vamos a estar utilizando. Ahora, los mecanismos de acción por el cual pues el ultrasonido o va a actuar la facomulsificación son estos cuatro: el impacto mecánico directo, las ondas generadas por partículas y fluidos, la cavitación y las ondas acústicas. Las principales que nos van a dar daño al núcleo para poder fragmentar la catarata van a ser la energía mecánica y la cavitación. Entonces, pues el impacto directo, pues esta punta va a proporcionar una fuerza al recorrer esta pues oscilación, ¿no? El tip haciendo este recorrido, mientras mayor potencia nosotros le damos, va a generar un mayor impacto haciendo pues una destrucción. Entonces, dependiendo del tipo de ultrasonido que vamos a estar manejando, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de los modos continuos o pulsados, vamos a estar generando diferentes tipos de destrucción. Los modos continuos suelen tener una dispersión del material, es decir, estamos haciendo daño al material, pero como siempre estamos usando ultrasonido, estamos dispersando este mismo material. En cambio, los ultrasonidos que son pulsados, vamos a tener ciertos periodos mientras hay ultrasonido y periodos de descanso,
que nos van a permitir hacer aspiración de estos fragmentos ya destruidos. Las ondas que se generan por las partículas de flujo, pues bueno, el flujo a estas altas velocidades y estas partículas destruidas del cristalino, se dice que generan ondas de choque que contribuyen a mayor destrucción de este mismo material, aunque pues realmente se menciona en la literatura que no es tanto el daño, los principales son los que ya mencioné. Y bueno, la cavitación, según yo lo entendí, es esta energía de presión negativa que se va a generar en el momento en que nuestra punta de faco empieza a retraerse, que es lo que genera una serie de burbujas en la punta, en esta parte, que estas burbujas en lugar de explotar implosionan por la presión positiva haciendo destrucción al núcleo. Esta imagen acá me gusta decirla porque pues dependiendo de la angulación o de nuestro bisel va a ser la dirección en la que va a ir nuestra cavitación. Con un bisel sin angulación pues no vamos a tener básicamente una cavitación hacia alguna dirección, sino hacia donde nosotros estemos poniendo la punta del faco, mientras que si tenemos una angulación, pues nuestra cavitación va a tener una dirección. Y quiero ponerles este pequeño video donde vamos a ver estas burbujas aquí. Aquí es donde lo podemos ver. En el momento en que se hace la presión negativa, podemos ver estas pequeñas burbujas que son las que implosionan y terminan por hacer destrucción del material de nuestro cristalino. Y se alcanza a apreciar, ¿verdad? Ahí están las burbujas que generan la cavitación. Bueno, las ondas acústicas, pues obviamente al ser un ultrasonido va a generar vibraciones de su punta y pues bueno, eh, se supone que estas van a proporcionar o van a generar un efecto destructivo sobre el cristalino, aunque menciona la literatura que pues el efecto destructivo que tengan estas ondas acústicas es mínimo, pero también está descrito. Ahora sí vamos a hablar un poquito de modulación de la energía. Obviamente ya sabemos que el pedal tiene estas tres posiciones. En la posición cero es la posición de reposo, la posición uno es irrigación, la posición 2 es irrigación-aspiración y la posición 3 es cuando empezamos a usar la energía del ultrasonido. Entonces tenemos dos modos principales, el modo de control panel y el modo de control lineal. ¿Cuál es la diferencia? Que el modo de control panel, nosotros en el momento en que iniciamos la posición 3, el FACO nos va a dar el 100% de la energía que nosotros hayamos programado, mientras que el control lineal, mientras más hundamos el pedal en posición 3, mayor energía nos va a estar dando. Los módulos o modulación de energía son estos cuatro: continuo, pulsado, ráfaga e hiperpulso. Vamos a hablar un poquito de ellos. Aquí el modo continuo, pues básicamente es una oscilación permanente de nuestro poder. Entonces, ya sea que tengamos el modo continuo en un control panel o en un control lineal, aquí vamos a explicarlo un poquito mejor. Si nosotros tenemos nuestra máquina de FACO al 100% de potencia, en el momento en que nosotros demos la posición 3 del pedal, vamos a tener constantemente el 100% de energía. Si tenemos una potencia al 50%, solamente tendremos ese 50%. En cambio, el modo lineal, mientras más presionemos el pedal en posición 3, podemos ir subiendo la potencia hasta llegar al 100% o en dado caso de que solo hayamos configurado nuestra máquina al 50%, llegaremos hasta el 50%. Esto pues son útiles en técnicas para hacer surcos como el divide y vencerás y obviamente pues menciona la literatura que este modo pues es como para manos más expertas, ¿no? Porque siempre estás utilizando la mayor cantidad de energía y pues si no tenemos todavía la práctica necesaria, vamos a utilizar demasiado ultrasonido. El modo pulsado pues va a generar oscilaciones de impulsos en periodos de actividad y en periodos de reposo, que son el on y el off. En este caso solamente se va a liberar el 50% de energía durante cada ciclo y tenemos de 1 a 20 pulsaciones por segundo, que es el PPS o el pulse per second. Entonces, aquí en este ejemplo podemos verlo. Si nosotros tenemos nuestra máquina a 4 pulsos por segundo, esto va a corresponder a 4 fases de FACO y a 4 fases de reposo. Entonces, vamos a tener realmente 8 fases, cada una de 125 milisegundos. Si lo pusiéramos a 8 pulsos, tendríamos 16 fases, 8 de FACO, 8 de un periodo de reposo
y cada fase entre ellas duraría aproximadamente unos 62 milisegundos, ¿no? ¿Esto por qué nos ayuda? Pues mientras mayores pulsaciones tengamos, según tengo entendido, vamos a utilizar la misma cantidad de energía, pero vamos a generar menos calor, lo cual nos va a dar un menor daño a nivel de corte. El modo ráfaga o el modo burst es como una combinación del modo lineal con el modo de los pulsos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros llegamos a pues la posición 3 del pedal, mientras más presionemos el pedal, se van a cortar el intervalo entre cada pulso que estemos ocupando. Y si el pedal lo ponemos hasta abajo, nos va a dar un modo continuo. Eh, yo también digo, no lo he ocupado, pero supongo que esto también está un poco más para un cirujano ya experimentado que se sabe mover muy bien con el pedal y que en este momento él sabe controlar qué tantos pulsos quiere o si quiere cambiar un modo continuo. Entonces, esta es la combinación, ¿no? Y el modo hiperpulso es ahora sí lo contrario. Nosotros vamos a tener ya configurados el tiempo de pulso que vamos a tener y mientras más presionemos el pedal en la posición 3 lo que va a aumentar es la energía que vamos a estar ocupando, pero los pulsos se van a mantener según nosotros ya lo habíamos, según nosotros ya lo habríamos pues configurado desde antes, ¿no? Esto nos da una buena protección térmica. Ahora, bueno, esto es como el resumen, ¿no? El ultrasonido va a tener dirección, que vamos a hablar que el ultrasonido puede ser longitudinal o torsional. Tiene un control, ya sea el lineal y este, el panel, y la modulación, que vamos a tener el modo ya sea continuo, pulsado, burst o hiperpulso. Ahora, bueno, aquí unas cuantas ventajas y desventajas, pues el modo continuo va a tener la inconveniente de que no vamos a tener tanta protección térmica porque vamos a tener siempre la energía constante, hay un mayor uso de energía y mayor shattering. El shattering es esta repulsión de fragmentos, como ya les había comentado, que si siempre estamos ocupando energía, los mismos fragmentos que vamos destruyendo, pues los vamos esparciendo. El pulsado va a tener de ventaja un mayor control lineal de la potencia, va a tener una buena protección térmica, un mejor followability, que esto básicamente es que como tiene modos de pausa del ultrasonido en los cuales van a entrar la aspiración, tenemos el followability es básicamente que los fragmentos puedan acudir hacia la punta gracias a que se pausa pues el ultrasonido y disminuye el tiempo total o absoluto de la FAC. El modo ráfaga, pues también nos da protección térmica, una buena flowability y también disminuye el tiempo total de FACO, aunque pues obviamente tenemos una potencia de FACO fija, no la podemos modificar o tenemos un control lineal. Y en cuanto a los hiperpulsos, pues esto nos va a dar, además de las mismas protección térmica, flowability y que va a disminuir los tiempos totales, nos va a dar una mayor cavitación transitoria. Y pues, bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿Yo? De Ciudad de México. Ah, me lo han pegado aquí. Yo no decía ocupa. Se utiliza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí.
Ujú. No, el 2. Examen de segmentos mañana. Dice que si puede hablar con Valeria, dijo que si podía después del examen. Porque ahí dice que era bien. La decisión por la que van a hacer o sea, van a utilizar el capuchón. No es como los de retina, que uno solo significa medir y el otro es la comunidad. Aquí, porque así lo quieren, ponen el color. Entonces, póngalo hasta aquí. Fíjense cómo para hacer una incisión de 2.2 es un capuchón que es transparente. Ponga el anterior. Y aquí, para hacer una incisión de 2.5, 1.8 y de 2.2 son unos colores distintos, claros, pero distintos. Ahora,
¿Quién ha operado con el Constellation Factor? Al doctor González. A ver, doctor, ¿qué punta, pero qué capuchón viene con el Constellation? Con el Constellation nada más viene un color, lila o morado. Listo, no sabe. Cada equipo va a traer el capuchón recomendado o específico para el equipo. Entonces, no existe un capuchón universal. Porque el diámetro, obviamente, de lo, digamos, lo que aprieta la punta, cambia un poco el diámetro de los orificios de salida de la solución. Entonces, cada equipo trae su propio capuchón outback. Si ustedes lo modifican, pueden cambiar la fluídica. Pueden. Y eso puede ser que si ustedes no modifican la fluídica en base a lo que le están aumentando o lo están construyendo, les va a cambiar obviamente la cuestión de su flujo, lo que crece y lo que sale. Si yo pongo pongo las puntas en general. Entonces, si yo pongo esta punta y el capuchón debe de ser azul porque es una incisión de 2,8 para arriba, o sea, una incisión de 3 milímetros como la que regularmente hacen aquí. Pero a esta yo le pongo este capuchón. ¿Qué creen que va a pasar? No se va a calentar. No vas a generar un buen cierre de la cámara con esto. ¿Este capuchón es más delgado o es más ancho? Más delgado. Y esta punta es más delgada o más gruesa. Entonces, ¿qué va a pasar con la fluídica? Va a disminuir. Sí va a pasar, pero va a disminuir. Entonces, ¿qué van a tener dentro de su cámara anterior? Van a tener menor cantidad de fluido, van a forzar más el equipo y van a probablemente a tener un surge o tu followability, tu capacidad de atracción va a ser menor. ¿Y qué van a decir? Que el equipo no sirve. Es Romero. Entonces, si son muy fregones, si sus manitas de cirujano se sienten capaces de hacer estos movimientos, pues van a alterar al equipo, van a alterar la fluidística. Por eso cada equipo ya tiene su propia punta y su propio capuchón. Contestando la pregunta que hizo el doctor Gonzalo, el Constellation nada más trae punta morada. No trae otra punta, pero otro capuchón. ¿Por qué? Porque el Constellation es una tecnología ya ligeramente pasada. Entonces, en teoría, el Constellation no está diseñado para hacer cirugía menor de 2,6 milímetros de incisión. Diseñado, pero ya ciertas actualizaciones han hecho que la fluídica se comporte para poder hacer incisiones más pequeñas. Lo mismo pasa entre el Stellaris PC y el Stellaris Elite. ¿Quién opera o ha operado con el Stellaris PC? Nada más, doctor Gonzalo, ninguno más de ustedes. ¿Ok? El Stellaris Elite, nada más dos. Ok. Lo mismo pasa. El Stellaris PC está más diseñado para incisiones grandes, entre 3 a 2,8. Por eso el capuchón, a ver, doctora Jessica, a ver si recuerdas, ¿de qué color es el capuchón del Stellaris PC? Hay dos puntas. ¿Qué colores son las puntas? ¿Qué colores son? Muy bien. ¿Y qué capuchón trae regularmente? Porque las puntas se compran aparte, ¿no?
La, el, el Stellaris Elite es el único que trae la punta incluida. El Stellaris PC no trae punta, hay que comprar la parte. Entonces, el Stellaris PC, la punta original es color verde, que es un poco más amplio, y su capuchón es color azul. Es un color azul cielo, azul bajito, que ya la segunda, tercera pasada por el estatín se deslava un poquito, como muchos de sus pantalones azules que los estoy ya viendo lavados. No, sí, oigan, o sea, neta, yo a veces los voy viendo entrar y este ya tiene más de un año con el mismo pantalón, no lo planchan, no lo quiere el novio o la novia, no se lo planchan, ni siquiera la secadora. Y de los calcetines no quiero ni hablar porque algunos pues, los van a tener bien gastados de aquí abajo del talón. Entonces, también la presentación, les pongo estas similitudes para que se les quede más fácil en la cabeza. Entonces, si ustedes tienen plataforma Stellaris PC, el Stellaris PC, su fluídica, se los dije el viernes, es por gravedad, altura de botella o por presión. Stellaris PC. ¿Por qué? ¿Por qué? El PC es por altura de botella, es por gravedad. Por lo tanto, las que son por altura de botella, si yo tengo una incisión más pequeña y un capuchón que me constriñe más el diámetro de la punta, va a tener más resistencia al flujo. Por lo tanto, mis incisiones tendrían que ser un poquito más amplias, porque hay lugares donde el techo no tiene 3 metros, 4 metros de altura y el poste no llega al 1,20 m, que es lo máximo que puede subir del equipo, 1,20 m. Entonces, lo más que uno lo puede subir es 1,10 m. Y hay veces que le falta esos 10 centímetros, es como un tinaco. Un tinaco no puede estar al ras de lo que es de la azotea. Tiene que estar 1 metro, metro y medio arriba de la azotea para que la presión en el último piso sea alta. Si no, la gravedad que tiene el tinaco hacia el último piso, hacia el primer piso, llamémosle hacia abajo, va a ser mínima. En cambio, los que tengan la presión hasta la planta baja, va a ser mayor. Todo esto, doctores, son leyes y físicas que están en el ojo, no es nuevo. Por eso, hace muchos años, en la época de los vaqueros, llaneros solitarios y la fiebre del oro, si uno va todavía a esos pueblitos que quedan ya nada más como muestra, en todos los pueblitos había que una torre con un depósito de agua arriba. Y eso era la que le daba la presión en la bajada. Lo mismo pasa aquí. Entonces, Stellaris PC tiene un tipo de punta, un tipo de fluídica. Stellaris Eli tiene otro tipo de capuchón, otro tipo de punta, como dijo el doctor Gonzalo, que es un poco más delgada, es 0,1 más delgadita. Y eso hace que el capuchón ya se pueda hacer una incisión de 2,6, 2,4 para abajo. Ahora, aquí dice que es una incisión de 1,6 a 1,8. Ustedes han visto un cuchillete de 1,6 milímetros. Se tendría que hacer por ejemplo, nada más. Ahora, ¿cuánto es el diámetro mínimo por el que pueden implantar un lente intraocular? 2,2 a 2,6. No existe un diámetro. ¿Por qué?
¿Por el qué? ¿Por el qué? ¿Qué pasa? O, o se florea la boquilla del cartucho, o el lente se marca, o el lente se rompe. Entonces, realmente no se, bueno, sí se puede, pero no es recomendable hacer un ataco menor a 2.2. Hace varios años salió un artículo que se decía que incisiones menores a 2.4 causaban mayor astigmatismo postoperatorio, por lo que uno maltrataba la incisión principal. Por tanto, no, nosotros tenemos, por decir, aquí la córnea y nosotros tenemos aquí nuestra incisión. Y aquí acá nuestra incisión. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una incisión de 1.1. Puedo decir por ahí saco la catarata. En incisiones de 1.1, quiere decir que el capuchón es de aproximadamente 3. No puede ser más ancho, tampoco puede ser más delgado, capuchón. Y si mi capuchón es, por decir, de 1.1, ¿de cuánto va a ser mi punta? Toca la imagen donde están midiendo una profesión. Pero no dice No dice el diámetro, creo. Entonces, yo tengo, como ven aquí, un diámetro interno y un diámetro externo. Lo que cuenta es el diámetro interno para la acción. ¿Ok? Esto es la efectividad de lo que yo voy a respirar. Obviamente, la boca es más amplia, pues voy a tener mayor poder. La boca es más pequeña, tengo que subir mis parámetros de flujo de aspiración para poder pasar. Entonces, es como se aspira en tu carro. Si la aspiran con la nota normal, de volada. Pero si quieren llegar al rinconcito y le ponen el adaptador, que es chiquitita, ¿qué pasa con la aspiradora? Mucha gente forza más que están reduciendo el humo. Entonces, yo puedo entrar en decisión de 1.1, pero yo estoy lastimando respecto de las incisiones. Porque cada vez que yo entro, estoy forzando aquí de algo. Yo hago una incisión, pero tengo que meter esta que ya. Entonces, ¿qué hago? Estoy levantando, le estoy forzando los vértices de extensión. Y pueden existir microlugares que no son señal por OCT o por un microscopio que se llama confocal. Entonces, si yo aquí hago mi poder de cicatrización, por decirlo de alguna manera, mayor que en su internado, cuando rotaron por cirugía o por obstetricia, y pues el cirujano decía que sacaban una vesícula por 5 centímetros, ¿cómo lo traían ustedes que ayudaban en cirugía o al instrumentista o al presidente con los separadores? Hacen una incisión así y ustedes decían, jálenle, jálenle. Es así porque el cirujano no quería abrir 1 centímetro más de cada lado, porque él hacía microincisión, según él. ¿Cómo quedaba un vértice de las incisiones? Ahora, de demasiada por lo que ustedes. Entonces, muchas veces la idea de hacer microincisión
como es tan bueno, significa que está mal, pero influye mucho qué tanto y meten, qué tanto sacan y meten, instrumental, qué tanto hacen esto para meter la punta, si la función es nuevo, tiene 3, 4, 20 reutilizaciones, se va haciendo más guango, y al hacer más guango, al querer entrar, lesionar o lastimar el instrumento. Entonces se dan cuenta que la Paco no solamente es la clase del viernes les enseñaron los datos principales de fluido, que es muy importante. Y aquí el doctor explicó las puntas y tienen que saber la plataforma del equipo con el que operan. No es de que, ¿qué tal? ¿Qué color? A ver, ¿qué le gusta aquí? ¿Qué color mundialmente calibre 23? Verde. Naranja. Naranja. ¿Qué color es verde? ¿Y qué color es el 27? Morado, rosita, lila, como le quieran llamar. Esos son colores mundiales. Tampoco no hay un color mundial, es según la marca del equipo que ustedes usan la compra. Eh, tengo bueno, el doctor Flicker es amigo mío, compró un Estelar feliz, tenía un presente, y él, parte de su queja era que no podía meter un lente por incisión de 2.2 porque quedaba muy apretado. Pausti no si puede, incisión 2.2 que no. Y si es muy hipermétrope, si quieres meter un más 30, más 35, menos, menos. Las mismas clases comerciales dicen que se necesita un cartucho de algodón, aunque no sea de algodón, para meter el lente. Son muy gruesos. Y a medida que no pasa el lente, uno ve perfectamente cómo. Lo que es el cuello del cartucho se va estriando con riesgo de que se rompa. Entonces las incisiones se lastiman. ¿Ok? ¿Algunos de ustedes leyó o ha escuchado de la punta cuadrada del K8? Bueno, acabo de un pregón y tiene 200 sensaciones, pero no dice que fue la punta cuadrada de acá. Hagamos un celular, búscala. Así con la punta cuadrada de o sea, sí. Entonces, esto la distribuía anteriormente. Y esto les estoy hablando no hace mucho, 2010, pero no tiene mucho eso. Los chicos no tenían tanto poder de porque no había tanta cosa como ahorita. Entonces, acá hoy saca esta punta, tenía muy amplia su parte, digamos, está la parte de la punta, tenía mucho poder de corte y de activación. Uno lo usaba, uno emitía que literalmente abarcaba casi toda la casa.
para hacer una laptop. Entonces uno le tenía pavo. El problema era que tapaba que el cuello, porque ponía un poco ya para ya se dejaba. Entonces uno tenía después que sacar, contarle dos, tres peinarlos. Entonces para cortar, para tirando la mejorando, y ya y tarde, también entonces anteriormente había una marca de uno de los sacos que la punta se enroscaba al lado contrario, no así, sí, para que nadie más la pudiera. Imaginaran todos siguiente. Ahora, pone una punta que le llama Infinity 2.0. Ahí ves. Este puntito que vemos aquí, en parte, dice el doctor, tipo para que no se sobrecaliente, tipo. Pero su función principal no es eso, porque por aquí no pasa irrigación. La irrigación pasa por fuerza. La irrigación pasa, entra el capuchón, ajá, la punta. Por aquí no pasa solución. Por dentro de la punta no hay irrigación, nada más hay aspiración. Entonces ahí el concepto no estuvo 100% correcto. ¿Qué pasa cuando la punta se tapa y de repente se destapa de manera brusca? ¿Qué le pasa a la cámara anterior? Hola, torch. ¿Ok? Esto es para evitar torch. Cuando la punta está totalmente, y es cuando empieza ¿qué? La aspiración al vacío. Vacío. Cuando la punta, que voy a dibujar una punta fuerte, yo la tengo completamente tapada por un magnet. Ella me está pitando la campanita. Está teniendo funciona ahí, ¿no? Pero como ustedes tienen, no lo escuchan. Y el anestesiólogo está con las cosas que ya hemos hablado. Este puntito que ahí puso el doctor, ¿cuánto medía? ¿De acuerdo? Esto, punto 18 milímetros. Este puntito o este agujerito sirve que por ahí se meta solución para que la descompresión sea menor, o sea, que no haya un bloqueo total, está bloqueada, pero por esto está pasando algo de líquido, para que cuando este se desintegre y se vaya, la descompresión no sea tan agresiva. Tampoco es cierto que esta semana que se les vale justamente nada. Entonces, ¿para qué sirve este punto de cuerpo? ¿Para qué sirve, doctor? La clase. ¿De qué sirve que estén aquí? Ya tuvieron fin de semana para descansar. Y que no descansaron, acuérdense que su obligación es a retirar. Que tienen mucho menos años que ellos. Pero mandan un juego. Años justo para que les sea el
Cuando te regresa a Perú, vas a decir, ah, está ahí todavía está ahí nomás. Entonces, para eso sirve este punto. No lo tienen todas las marcas comerciales. Entonces, ustedes para que tengan notas necesitan tener una técnica de uso que sea fácil para ustedes, según su habilidad, que sea repetible, que nada más opera Paco, ya no está haciendo el 10% de las tecnologías, que están desaprovechando el 90%. Paco es paso A, paso B, paso C, paso D, paso E, hasta que yo termine. No puedo pasar del paso A al paso B sin antes haber completado el paso A. Si yo me salto un paso, me complico. Entonces es algo metódico. Nada más voy a mi incisión, hago el plástico, hago la otra incisión, hago la rechi, separo, roto, hago mi técnica de Paco, aspiro por teta, pongo viscoelástico, meto lente, aspiro viscoelástico, incisiones, tanta, qué fregón. Y así, la que sigue. La que sigue. Un chango maestrado lo puede hacer. Sencillo. Yo necesito tener técnica. Necesito conocer fluídica. Necesito conocer el equipo con el que estoy operando o voy a operar. Si es bomba peristática, si es bomba Ventis, si voy a hacer una incisión de 3, de 2, de 1, de 0. Eso fue lo que detectaron la catarata. Hay gente aquí que tiene este poder. Lo tengo. Y después de eso, ¿qué lente voy a poner? Pero antes de todo esto, cálculo el tiro y antes de todo esto, consulta el paciente. Entonces, fíjense, toda la cadenita y en cualquier momento, si no conozco al paciente, entonces voy, si no tengo buena técnica, no conozco la fluidez y no conozco el equipo, pues me voy a sentar en un avión, si no sé volar y pues yo nomás he visto en las películas que me hacen esto, pum, ya despega. Puede ser que lo logre, puede ser que estrelle. No porque lo logre hacer una vez ya fue piloto. Entonces, conozco al paciente, realizo cálculo del este, ya tengo porcentaje de la cirugía. Luego voy a empezar quirófano. Para meter mis manitas deben de operar bien. Debo de conocer la fluídica, todo, aspiración, vacío, flujo, cuántos son mis parámetros, los parámetros de la doctora Dizaba, no los parámetros del doctor González, que no los parámetros del doctor Gómez, mis parámetros. Después de eso, conocer el equipo, qué equipo estoy usando. ¿Me gusta o es el que está? Es para el único que me alcanzó, lo traigo en mi cajuelita. Todos son buenos, aunque sean muy antiguos. Todavía hay gente que opera con Legacy, con Millennium. Pasa. Y después de según el cálculo del lente, voy a poner. Y si yo, perfecto. Entonces, no solamente doctores están para operar, es que entiendan todo. Es muy triste ver cuando el doctor de verdad le echa la culpa o a la punta. No, todo lo demás, que tira.
Anécdota. Un conocido mío, amigo mío, decía, sí, tenemos el campeón hace touch. El que no debe hacer touch. Sí, casi me complico. Tú sabes que vamos a checar tus parámetros. Mis parámetros están en esos parámetros, y los equivocados, no debes de tener touch. Así fue en la primera que pasan varias semanas, no, y siempre cuando una clínica, ahí todo está mal. Todo está bien. Después van a la otra clínica y ahí está mal. En las otras clínicas todo está bien. Siempre no. Entonces, ya después de como la tercera, cuarta queja, dije, a ver, estamos checando. ¿De cuántas bendiciones? De tres. No, de tres, el yo no estoy diseñado para tres. Mi primo, el dueño de la distribuidora, de verdad que no sabe nada, y me regaló así de cuchillas. Entonces, así como un sistema de la cirugía. No conocen las puntas, están en la cirugía. ¿Cuántos de ustedes saben con qué punta operan? Operan un par. Nada más se les ven ahí. ¿Cuántos ojos tienen mientras corte? El capuchón. Mientras no esté roto, mientras no me aviento un tercer chorro para arriba o para abajo, sirve. Yo cuando estuve en el civil, la punta parecía trompeta. Estaba abierta. Y así se opera. Imagínense. Y tuve que pelear para que el administrador nos diera una punta para todos. Y se operaban, no sé, 8 al día por mes. Y aún pero entonces, conozcan. Ahora, nada más póngalo lo de esa punta que le digo. Creo que era la. Que no sé cuál me decía Yo le esta. Ah, sí, dos. Esta punta no se llama actualmente OSIL 2. Probablemente así la bautizaron en los inicios del proyecto. Ahorita, esta punta, ¿alguien sabe cómo se llama? Nada más se utiliza para el centurión. Nada más, y yo la busco en el Constellation hace muchos años. Y de ahí varios doctores me copiaron. Esta es la famosa punta PAL, real, para los amigos la jorobada, porque tiene la joroba. Esto es, digamos, lo último que hay, no lo más nuevo, último que han sacado. ¿Alguien sabe por qué esta punta tiene esta joroba o esta convexidad anterior? Póngale a Germán que se ponga la punta de dedo. Esta es la punta común y corriente, la Kelman. ¿Ok? La Kelman actualmente nada más está diseñada para los equipos de vacuum de algo, porque es el único que tiene perfiles. Entonces, esta punta nada más está diseñada para fósil y longitudinal. Por eso esta punta, si la ponen en otro equipo, no les va a funcionar. ¿Ok? Entonces, vean la forma de la punta. Recta y tiene una angulación hacia el boquín. ¿Ok? ¿Cuál la pasó? Y esta tiene recta, tiene una convexidad y después tiene una angulación hacia la punta. ¿Alguien sabe por qué? No mejorar como tal, está por ahí, porque aumenta la amplitud del movimiento oscilatorio. Es visto. Y la punta que oscilada de este punto a este punto, nada más
La misma punta, al hacerle esta convexidad o esta columna de la longitud, el mismo poder de movimiento giratorio, pero una amplitud mayor. Entonces, por eso. Y eso está ahorita lo último que hay, significa que es lo más nuevo. El resto de puntas, ponga la anterior. O la del manual. La anterior. El resto de puntas actuales son rectas. Todas son 100% rectas. ¿Ok? Entonces, esta es la única diferencia. Las de algo para el Constellation, para el Centurión, nada más se consigue o Hellman o la Van. Las de Oval tienen sus propias puntas, las de Stellaris o las de Bach tienen sus propias. Ya no hay que estar comprando, se puede, pero ya no hay que invertirlo tanto en puntas genéricas o universales. ¿Alguna duda? Mañana que toca. Muy bien. Excelente. Nos vemos mañana.